Muy buenas noches, amigos, amigas que nos siguen por el espacio Waliki. Estamos reunidos el día de hoy, pues, para entregarles una edición muy especial, ¿no? De la coyuntura boliviana, ¿no? A nuestros amigos y amigas que nos ven desde el exterior. Estamos transmitiendo desde el Estado Plurinacional de Bolivia, Departamento de La Paz, desde la ciudad del Alto. También quiero agradecer a los hermanos y hermanas que están presentes acá en sala. Bueno, la coyuntura muy particular que está pasando en nuestro país, pues nos ha convocado a este ejercicio y además a este momento que consideramos es histórico para pues empezar a entender no solamente lo que está pasando en la ciudad del Alto y en las provincias del Departamento de La Paz, sino también entender la larga historia y la trayectoria, ¿no? De los pueblos milenarios, si se quiere llamar así, o precolombinos, como lo llamarían otros, que pues están saliendo a flote en estos días, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Quiero dar la bienvenida a los estimados panelistas. Luchón, muy buenas noches. Buenas noches, Elvi. Buenas noches, hermanos del Waliki. Buenas noches desde la página de Diez Santos. Buenas noches, hermano Macur. Quiero dar también la bienvenida a nuestro hermano Macuri. Buenas noches, hermana Edwin, asimismo, hermano Saucedo y todos quienes están presentes acá. Aski aruma panaita kanitaki, kamaraki patunka, provincia pachat, tati maarun tawe, kitanaka sechuru, tatina kansa, conducta cripta. Por una convicción, por una lucha histórica, hermanos, tengan ustedes, reciban un saludo fraternal y revolucionario a las 20 provincias, a los 9 departamentos de nuestro país, que hoy se encuentra movilizado y que justamente pues hoy seguro vamos a tener esta cobertura también para poder conversar sobre la coyuntura que nos atinge a todos y nos preocupa bastante también, hermanos, ¿no? Entonces, ayer te trataba a esquiar una panita, canita aquí. Dale, hermanos. Gracias, hermano Macuri. Y bueno, pues este ciclo lo vamos a denominar Resistencia Histórica y Nuevo Ciclo Político, ¿no? Una perspectiva desde el indianismo y lo popular. Bueno, vamos a empezar con nuestro hermano Macuri. Rápidamente vamos a hacer la pregunta. Yo sé que en las redes que estamos transmitiendo, ojo que estamos transmitiendo por Facebook, por el espacio Waliki y otras redes en TikTok también, por Edwin Santos y por la red Macuri también. A ver, hermano Macuri, estamos en un cambio y en la apertura de un nuevo ciclo político. ¿Cuál es su perspectiva en este momento? Mira, nosotros lo que tenemos que hacer es remontar un poco a la historia. Ya, nuestra lucha que hoy vivimos no es una lucha espontánea, que surge de repente a un amanecer de un día lunes, ya, o de un día martes o un fin de semana, sino que es una lucha histórica. Y cuando hablamos de lucha histórica tenemos que remontarnos justamente pues a 1532, cuando Francisco Pizarro y el cura Valverde, ya, y Diego de Almagro, pues llegan a Cajamarca y apresan a Atahualpa. Entonces, ese momento es pues el inicio de la desgracia, ese momento pues habrá lo que se va a llamar el río de sangre para nuestros pueblos, ¿no? Desde ahí, a la cabeza de Manco Inca 2, vamos a iniciar lo que es la resistencia, y hasta el día de hoy, pasando por Juan Santos Atahualpa, quien restauró el Tahuantinsuyo, gobernó ya por 10 años. Llegaremos a 1781, a la gran rebelión de Tupac Katari y el Gran Cerco. No obstante a eso, en 1825, cuando supuestamente habíamos recobrado nosotros la libertad, habíamos logrado la independencia y aparte de eso, ya habíamos expulsado a los españoles, pero no había sido pues para que el aymara, el quechua, que tiene que es hichur kama, e igual si huiram hakasiriktanja, libertad hekatanyataki, ¿no? No habíamos ido para alcanzar la libertad, sino que los hijos de los españoles, criollos y mestizos, se habían apoderado del nuevo Estado, de la nueva república naciente. ¿Y qué somos pues nosotros al final de cuentas en ese nuevo Estado independiente? Seguíamos siendo pongos en las haciendas, esclavos en las haciendas. Nos habían condenado a la servidumbre.
no éramos considerados ni siquiera ciudadanos. A eso nos habían condenado estos señores. Pero como la conciencia histórica, las experiencias de nuestro pueblo se transmiten oralmente y va de generación en generación, habíamos empezado a recobrar conciencia. De ahí que Zárate-Huilca también pues generara otro escenario en la República. Y ese escenario es pues el más visible de que la noción de recuperar el poder no había pasado solamente en la colonia y no había quedado en aquel pasado, sino que volvía a sobrevivir, revivir, nuevamente se hacía presente en este escenario. Y años más tarde, veremos pues desde ya los años 70, cuando se empieza a teorizar el indianismo a la cabeza de Fausto Reinaga, por ejemplo, quien va a dar conciencia teórica, ideología a nuestra gente. Y allí veremos pues su mejor vocero, quién va a ser el que va a llevar ese pensamiento a las bases, así como la coca. ¿Quién va a llevar? Justamente es Felipe Quispe. Entonces ahí Felipe decía, nosotros tenemos que gobernar porque nosotros somos mayoría nacional. ¿Por qué una minoría es el que tiene que gobernar el país? ¿Por qué una minoría sobre la mayoría decide el destino? ¿Por qué una minoría ha tenido que privarnos de educación? ¿Por qué una minoría ha tenido que privarnos del voto universal? ¿Por qué una minoría ha tenido que ser dueño de las grandes tierras que se tenían los Andes y eran hacienda de los patrones? Entonces todo eso empezó a golpear. Y por eso es que nuestra gente empezará pues todo un movimiento grande para que nosotros podamos alcanzar este escenario que va a ser la toma del poder. Y si bien Felipe, por ejemplo, hablaba de las dos Bolivias, es que era algo mucho más evidente, porque en nuestras comunidades no había centro de salud, no había hospital de primer, segundo nivel, no había infraestructura para educación, no había camino carretero, ¿ya? Entonces, todos estos elementos han permitido ser hechos y plasmados en una plataforma de demandas que para el 2000 al 2003 terminará siendo 73 puntos que se le dice al gobierno. Pero aún así, en el fondo había un enfoque, la toma del poder por nosotros como mayoría nacional. Entonces, en este momento, por ejemplo, tratar o pretender de hablar de un nuevo ciclo, inmediatamente creo que no va a ser posible, ¿ya? No va a ser posible porque no olvidemos de que todo el proceso de construcción, al que le han llamado luego proceso de cambio, ha durado por prácticamente más de 30 años su proceso de formación, ¿ya? Evo Morales, los 14 años, pudo haber transformado muchas cosas, pero también tuvo sus sucesores, cuyos sucesores hoy el movimiento indígena lo está pagando, los movimientos sociales, como nos han catalogado, lo están pagando. ¿Por qué? Porque en su momento había una división tal que hoy prefieren un gobierno de derecha muchas veces que un gobierno que sea muchas veces popular. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a un declive económico. Entonces, por ahí va el cuestionamiento. Ahora, estamos volviendo a recobrar conciencia. Hay presencia, está presente la conciencia histórica, está presente la conciencia histórica. Está presente de que la Aymara tiene que seguir luchando, combatiendo en las calles, porque no tiene otra herramienta. Aún en el Estado plurinacional, aún en el siglo XXI, somos los discriminados. Somos los indios de Niet, somos los bestias, somos eso todavía. Y es tanto su enfermedad del blanco contra el indio, que les da de pronto, como alguien diría, ¿no?, urticaria, verle a un aymar, un quechua, un cobrizo en los estratos de poder. Entonces, estos eventos ya van a dar lugar al nacimiento de un nuevo siglo. ¿Por qué? Porque este escenario nos va a permitir a nosotros, quienes estamos viendo y quienes estamos participando en estas movilizaciones, poder hacer una mejor lectura. ¿Cuál es el camino a partir de ahora el que debemos seguir? ¿Cuál es el aporte que nosotros tenemos que darle para la construcción, ¿ya?, de una sociedad de pronto más justa, más igualitaria? Porque el presidente se llena hasta el momento de discursos de que los bolivianos somos iguales, pero en su discurso no hay igualdad entre bolivianos. En su discurso del presidente hay bolivianos de primera
y bolivianos de segunda creo que están más al fondo todavía. Entonces hay eso. Unos son héroes de la democracia, otros son vándalos antidemocráticos, quienes quieren ya afectar los intereses del país. Mientras haya estas dos ya formas de ver, ya, o estos dos mundos dicotómicos, bueno, también desde el otro lado habrá resistencia, ¿no? Entonces, pero considero de que sí estamos en esa etapa de preparatoria para un nuevo ciclo también, porque son nuevos elementos, nueva gente que está devolviendo a pensar cuál es el camino que debemos seguir, sin perder la identidad del que somos y al dónde debemos ir, ¿no? A ver, hermano Macuri, ¿por qué el movimiento, en este caso, algunos le llaman indígena, otros le llaman el movimiento indio, se levanta contra Paz? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la principal motivación para cerrarle la puerta a un posible encuentro o diálogo, o un TINCU, así más o menos? Mira, a ver, ¿qué ha hecho el gobierno del primero? Los movimientos, si bien hoy por el tema de la clasificación de clases sociales, hoy nos denominamos movimientos sociales, sector campesino, pero en el fondo al final es nomás lo que Felipe en algún momento decía, la lucha de naciones, somos aymaras. El obrero, el minero, el comerciante, el transportista, tiene esencia aymara, viene de la nación aymara, viene de esa civilización, en tanto. Pero más allá de entrar, digamos, en esas categorías de conceptualización, en marcarnos, el tema es que el gobierno no le ha querido dar valor ni crédito a los movilizados desde el primer momento. ¿Ya? Otros eran los que estaban movilizados para el gobierno y por eso que he invitado, no sé, a otros sectores que a la final vienen suplantando ya el rol que en este momento está jugando la Tupac Katari, ya la Central Obrera Boliviana. Y vemos que ahí el gobierno no ha podido levantar ni un punto de bloqueo hasta ahorita, pero todos los días está en diálogo. Oye, yo creo que se debe estar reuniendo con algunos espíritus, ¿no? Con algunos espíritus debe estar ahí, ¿ya? Porque después no hemos visto resultados, ni un punto de bloqueo se ha levantado. Más al contrario, han ido incrementando los puntos de bloqueo. Entonces, ¿qué significa? Que este gobierno, que este presidente, ¿ya? Se está abrazando de la oligarquía cruceña, ¿ya? Que le está llenando seguramente pues de cositas al oído al presidente, que le dice que nosotros vamos a respaldar, o tal vez también su gran proceso heroico, ¿no? De haber tumbado a Evo Morales es el discurso que manejan. Hemos tumbado a Evo y nosotros te protegemos. Pero lo que no han llegado a comprender es de qué, ¿ya? El tipo de movilización que tienen nuestras organizaciones, nuestras comunidades. El sector campesino, como nos dice, es decir, el indígena originario campesino, estamos pues a largo y ancho de este territorio. Tenemos ocupación territorial. Por lo tanto, también, a partir de las luchas encabezadas por Felipe Quispe, nuestros pueblos, nuestras organizaciones, Tupac Katari y las federaciones provinciales, aprenden también la estrategia del plan Pulga, plan Chiquitite, ¿ya? Y mientras ellos no entiendan, van a seguir. Y en este momento, como autoridad del Estado, como padre del Estado, ¿qué debería de ser la actitud? Decir, Central Obrera Boliviana, Federación Tupac Katari, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, interculturales, gremiales y transportistas, sentémonos a la mesa del diálogo. Vamos a sentarnos bajo estos pliegos que ustedes me han presentado. Como padre de la patria, discúlpenme si me he exacerbado, si mis ministros han hablado cosas que no corresponden al caso, pero les invitamos. Ah, no, pero él sale con otro discurso. Él sale con su violencia verbal, como si estuviera en tiempos de Hacienda, ¿no? Cuando al indio se le decía, cara abajo, y el indio agachaba la cabeza. En estos tiempos. Ahí es el gran desorden. Vándalos, terroristas, narcotraficantes. Y pues yo preguntaba, no, financiado por Evo Morales. Yo digo, no sé pues, en qué momento a mí me habrá pagado Evo Morales, o en qué momento pues yo estoy vendiendo, no sé, sustancias ilícitas, ¿no es cierto? Al menos quisiera que nos dé el número, pero miren cómo este tipo, ¿no es cierto? O en QR, ¿no? Mire, cómo este tipo pretende estigmatizar y ver que el movimiento que está en este momento en la carretera Exparada 8, San Roque, Sencata, Ventilla, Puente Vela, en nuestras provincias, en Achacachi, en la provincia Ingavi, en el norte con los hermanos quechuas, con Bautista Saavedra, con la provincia Muñecas.
Si él al menos leería la realidad, creo que sería otro resultado. Pero como se está empecinando en ser terco, imponer, y usted sabe que en el arte de la guerra tienes que mostrar carácter, fortaleza, fuerza cuando estás débil. Y cuando eres fuerte, mostrar debilidad. Entonces, ¿a qué te llevas? De que el gobierno está débil. Y la gente que le está apoyando, yo creo que ya tiene horas contadas para dictar estado de sitio. No dicta, la tortilla se la va a voltear. Pero tampoco piense que Rodrigo la va a tener fácil. Aquí el pueblo está organizado, porque lo que no va a permitir es que siga gobernando para una pequeña minoría, la oligarquía cruceña. ¿Quién es el que le está respaldando ahorita? ¿No? Entonces, por eso es que hasta ahorita yo no encuentro un punto de diálogo. ¿Por qué? Lo van a detener a nuestros dirigentes, a la central obrera. Descabezas algo, ahí muere el movimiento. Entonces, creo que desde esa perspectiva no hay las condiciones y tampoco hay las garantías para poder dialogar en este momento con el gobierno. Y yo soy franco y estoy de parte del pueblo y no voy a hablar como algunos tibios dirigentes o ex dirigentes de la Tupac que están diciendo, no, hay que dialogar. Aquí no hay forma de dialogar. Y yo me pregunto, con la pateadura que le han dado a nuestra gente hoy día, a nuestros dirigentes de la provincia de Ingala, ¿así voy a ir a dialogar con el que me patea, con el que me maltrata, con el que me mete gas, con el que me discrimina, con el que me odia? Yo voy a ir a dialogar. No, señores, el pueblo aymara tiene dignidad. Las 20 provincias tenemos dignidad. Carajo, nos verán moreno todo lo que quieran, pero tenemos dignidad y nosotros no podemos negociar. Y eso, negociar sería faltar la memoria a nuestros antepasados, a nuestros mejores hombres que han luchado por nuestros intereses, por nuestros derechos y por lo que hoy por lo menos nosotros podemos vivir, ¿no? Vamos a continuar, estimado Luchón. A ver, el movimiento popular, con todas sus contradicciones, ¿está en la capacidad de generar un nuevo ciclo político? Hay sectores en el Alto y en la ciudad de La Paz que, como quien dice, ya desconocen su origen y hay un refrescamiento en la misma lucha. ¿A qué me refiero? Satélite es un sector donde hay mineros que ahora sus hijos no salen a respaldar a sus hermanos. Santiago II, que en los años 90 era un barrio donde yo viví un tiempo, salía porque era minero. Entonces, cuando vos vas viendo este tema geográfico en el Alto, hay zonas que ya no. Y es justamente el fenómeno que les estoy explicando. Un fenómeno de esa pérdida de la memoria histórica. ¿Por qué? Porque también dentro de los senos familiares no se ha logrado transmitir esa información. Es más, esa información ha sido negada justamente por el fenómeno colonial. Es decir, ya no eres indio porque estudias, ya no eres indio porque has progresado. Ahora, a la pregunta que tú me haces y me dices, ¿es posible que ellos puedan abrir y reaperturar un nuevo ciclo? Yo digo que sí. No soy pesimista, porque la recuperación de la memoria histórica se da justamente en estos momentos de lucha cuando ves que se está discriminando, cuando ves que se está racializando la política, cuando ves que al final de cuentas no había sido por tu postura económica, no había sido por tu postura política, sino había sido por esto. Entonces, esa respuesta que le da el Estado, ese no entender y generar puentes de diálogo, genera pues un reconocimiento en aquellos que son y somos populares, aymaras que somos migrantes, gente que ha llegado para una oportunidad requerida por su incapacidad de los gobiernos. Ahora, esa memoria histórica lamentablemente solo resurge en estos momentos tan crueles y tristes que nos está planteando el gobierno nacional, donde solo la represión nos coloca del lado correcto. Entonces, también nos hace falta este tipo de diálogos, pero así de frente. Muchas veces los pensadores, los políticos, los ideólogos, a raíz de lo políticamente correcto, no dicen las cosas como son, maquillamos. Tenemos la habilidad, muchos intelectuales, de poetizar las cosas. Y esta poetización ha generado pues pensadores que no son mediocres, ojo, son muy capos, pero son
pensadores que marcan su análisis en algo muy fraterno. Y, ¿sabes? A lo que nosotros llamamos folclore, son esos tipos de pensadores. Para mí son pensadores folclóricos, que escriben y dicen cosas, qué linda es la morenada, qué lindo es el aire en la fiesta. Pero cuando el indio sale a protestar, son los primeros en decir, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está el respeto al otro? Entonces, estos pensadores terminan folclorizando incluso la realidad. Pero qué lindo, ¿no? O sea, nos quieren por nuestra cultura, cuando estamos bailando nuestros bailes típicos, que haremos un evento, sí, les daremos a los hermanos, tienen derecho. Pero cuando reclamamos ese derecho, se deconstruye por esa folclorización y radicalización que nos hace. Wow. Ahora sí, hermano Makuri, creo que hay una coincidencia acá, ¿no? Este proceso o esta conflictividad en la que estamos atravesando sí puede generar una apertura, ¿no? Para un ciclo político. Pero hay una cuestión. Tenemos rápidamente al Estado Plurinacional de Bolivia, que aparentemente se está agotando. Pero también tenemos la propuesta de Rodrigo Paz, que es el camirismo, ¿no? El camirismo o el capitalismo para todos, que no termina de arrancar, estimado Makuri, ¿no? Entonces, además de eso, ¿no? Tenemos varios intelectuales que se llaman y se sostienen. Perfecto. Pero vamos a darle la palabra y luego entramos a las preguntas. Por favor, no se apuren ni se, ni se estresen a nuestros amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales. Vamos a entrar a este debate, pero antes es que esto es importante. ¿Consideras que, hermano, que el proceso de cambio y el Estado Plurinacional de Bolivia ha cumplido ya su ciclo político? A ver, depende, porque hay que pensar de que el gobierno del MAS no ha entrado realmente con un modelo de Estado, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Nunca hubo un modelo de Estado, sino una reforma del Estado republicano al que le ha dado Estado plurinacional. Ahora, de todo este efecto nos hacemos tan propietarios o de pronto nos sentimos parte, porque hemos participado de la primera Asamblea Constituyente en definir, en aprobar lo que es la nueva constitución política del Estado que los conservadores han venido rechazando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, es algo propio, pues ya el Estado plurinacional. Ahí está nuestro símbolo, como es la huipala, ¿no? Están nuestros idiomas, estamos nosotros como aymaras reconocidos, ¿no es cierto? Entonces, creo que desde esa perspectiva, pues bueno, pues habrá que nomás seguir combatiendo. Lo que hay que hacer un viraje, por ejemplo, yo creo que es en el tema de lo que va a ser la educación, ¿ya? En el tema de lo que es la justicia, por la admisión de justicia, porque el movimiento ya campesino, indígena originario, o el movimiento indígena, o el movimiento indio, como lo llamaría Felipe, ha venido planteando pues su modelo de justicia también, que es la justicia comunitaria. Si bien está reconocido dentro de la concepción política del Estado, pero es como un subsistema y hay una normativa que tiene que existir, lo que es el deslinde jurisdiccional, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva, pues nosotros no hemos alcanzado a la toma del poder, no hemos alcanzado el autogobierno como se planteaba en su momento, sino es que simplemente pues nos han absorbido, nos han incluido y entonces estamos en ese proceso de la inclusión. Porque a la final, ¿qué es el problema aquí, hermano? O sea, el tema de fondo es el tema del poder. Y creo que en ese sentido estamos conscientes ya. Lo que Felipe decía, ¿por qué un Paz? ¿Por qué un Sánchez de Lozada? ¿Por qué un Versailles? ¿Por qué un Arce? Son los que gobiernan. ¿Y por qué no los maman? Y hoy día, en este momento, ya, por eso que el aymar, el quechua, el originario, se siente una especie de propiedad del Estado plurinacional, porque siente que ellos lo han construido, lo han consolidado. Entonces hay un deber. ¿Por qué? Porque este les incluye, pero la república les excluía, les discriminaba. Ya en la república había una especie de dos Bolivias, y hoy en el Estado plurinacional por lo menos se siente, y entonces eso. Pero tampoco hemos llegado a comprender y entender, porque el mismo proceso Evo Morales y los de la izquierda, ya a la cabeza de Álvaro García Linera,
han llevado también pues a otro rumbo. ¿Ha habido una equivocación? ¿Ha habido errores? Sí, pero no son errores que nos tengan que matar pues como pensamiento, como conciencia histórica y como movimiento. No, porque ¿qué dicen nuestros detractores? Ah, no, pues ustedes han gobernado 20 años, han robado fondo indígena, Evo Morales pedófilo, de todo. No vamos a mencionar todas las artreses que dicen nuestros detractores, pero lo dicen. Pero tomaremos en cuenta lo que ellos han robado, lo que ellos se han apropiado. ¿Cuánta plata, cuánto se han aprovechado del Estado para beneficiarse o para beneficiar al sector privado? Misma tarea que quiere realizar el actual presidente, que es Rodrigo Paz, beneficiar a la pequeña. Entonces, ellos siempre han vivido del Estado. Y lo que decía él, por ejemplo, ¿no? Ustedes han salido individualmente, ustedes solitos, no necesitan del Estado. Claro, el indio siempre no ha necesitado del Estado, siempre ha mantenido al Estado colonial, a la República colonial con su esfuerzo, ¿ya? Siendo Pongo. Obviamente que no, pero ellos, ¿cuánto se han beneficiado? ¿Cuánto invirtió el gobierno de Víctor Paz Estenssoro para impulsar el desarrollo para el tema de la agroindustria? ¿Cuánto de dinero les han dado? Y lo poco que ha llegado acá, no se puede pues comparar con lo que ellos han recibido. Y hoy pretenden recibir, ¿por qué? ¿Qué han dicho? Vamos a inyectar, vamos a invertir en el sector, en una alianza público-privado. ¿Y qué significa eso? De que el Estado va a poner millones de dólares para ellos y para nosotros. ¿Dónde están pues las 20 provincias? ¿Dónde están los 8 departamentos? ¿Por qué Beni, por qué Pando, hasta el momento no tiene carretera que conecte hacia Cochabamba y hacia el departamento de La Paz? ¿Por qué? Porque esa logia cruceña, pues que hoy se hinca, reza, llora, no tiene pues corazón, no tiene alma, él no piensa en todos, piensan en ellos nomás. Claro, pues, dirán pues que son bolivianos, dirán que son cruceños, pero su sangre, sus raíces está pues en sus países de origen de sus padres. Esa es la mirada. Ellos viven aquí, pero sueñan estar pues en sus bahías, en sus mejores edificios. Eso es lo que quieren ellos. Y se aprovechan. ¿Acaso en los 14 años, hermano, de Evo Morales no se han beneficiado ellos con las leyes incendiarias? ¿Acaso no han ampliado su frontera agrícola y se han hecho plata? ¿Acaso el presidente Arce Catacora no ha coqueteado para que entre sus dólares de ellos y les ha ampliado el tema de la exportación? ¿Y qué han hecho ellos? Por lo menos le han dicho, si estoy metiendo mi dólar, no. Le han hecho el lero, por eso que ha tenido mucho problema también Arce Catacora. Y hoy a Rodrigo Paz hay que ver si le van a responder de la misma manera, pero veo que no, porque los intereses geopolíticos de la logia cruceña es otro. Nada tiene que ver ya con los intereses nacionales. Y si ahí las Fuerzas Armadas no hacen algo, traición a la patria. A ver, vemos quién viola la Constitución, quién no respeta la Constitución. Porque la Aymara, el Quechua, sabido es que siempre ha defendido la soberanía de este país. Aunque nos han excluido, nos han discriminado, no nos han hecho participar del poder, pero siempre ha sido la Aymara quien ha defendido la soberanía de este país. Dieza del Chaco, Dieza del Pacífico, ¿ya? Los más nombrables, o lo más histórico. Ahí está, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y por eso es que nosotros, bueno, pues abrazamos el Estado plurinacional, porque ahí por lo menos nos sentimos ciudadanos. Aunque nos dicen, no, todos somos bolivianos, bolivianas. Ah, no, somos bolivianos, bolivianas cuando quieren nuestro voto. Pero cuando llegan al poder, no, yo ya había sido salvaje, había sido bestia, había sido vandálico. Ya, bueno, pues aquí estamos hablando los vándalos. Y los vándalos hablamos para nuestra gente, para los vándalos. Vandal masita que para las tanchitajas, ¿no? Hiwasataki, Huaynanakataki, Tawakonataki, Hilirinakataki, Chitinakas Anchit, Istasipsto. ¿Ya? Para quienes nos están escuchando a nivel de las 20 provincias, de los 9 departamentos. No quiero hablarle a la gente, y la gente que es de nosotros, igualito que nosotros, morenito o más simpático, que no quiere apoyar, yo sé que el tiempo y la circunstancia económica mañana va a tener que venir nomás a apoyarnos, a incolumnarnos, porque el gobierno de paz no está gobernando para nosotros, eso entendamos. Y no somos racistas, no odiamos al extranjero, odiamos la intromisión de algún extranjero que nace acá y quiere imponernos sus leyes, sus decretos, y que se crea tener más derecho que nosotros. Eso es lo que reclamamos.
Y si el Estado plurinacional va a ser atacado, ofendido, bueno, nos ofende. ¿Por qué? Porque mi gente ha aportado ahí, mi pueblo ha aportado ahí. Nos ha costado discriminación, pateadoras, heridos. Recuerden Sucre, La Calancha. Recuerden Santa Cruz. Recuerden el Porvenir. Es nuestra gente. Entonces, ¿por qué voy a renunciar a algo en el que hemos tomado conciencia? Y esa conciencia es la toma del poder y es seguir aportando a la construcción Estado Plurinacional de Bolivia, cual fuera el nombre, pero aportar. ¿Por qué? Porque queremos pues una construcción de una sociedad mejor, de mejores oportunidades, que el norte de nuestro país esté conectado pues con los centros urbanos grandes y más que todo con la sede de gobierno. Entonces, ¿por qué no pensar así? ¿Y por qué beneficiar a un pequeño grupo? ¿No? Entonces, si esa es la lucha, y si ahí nos atrincheramos, bueno, seguirá habiendo combates, y no solamente en las calles. Y creo que a nivel intelectual también tendrá que haber.